Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estar viendo cómo descargar, instalar, configurar y las opciones básicas de Cura, que es el programa de impresión para impresoras 3D que vamos a estar utilizando. El programa lo podemos descargar del sitio oficial de ellos que se llama ultimaker.com. Bueno, ingresamos la dirección y vamos a tener acá la opción de descarga gratuita. Cliqueamos y elegimos el sistema operativo con el que vamos a descargarlo e instalarlo. En este caso, bueno, estoy eligiendo Windows y comienza la descarga. Son unos 200 megas, así que se puede tardar unos minutos. Una vez descargado, entonces, le damos doble clic y comenzamos a instalarlo. Tenemos siguiente, aceptamos el acuerdo de licencia y le decimos el directorio. Todo esto es siguiente, 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 no tiene mucho secreto. Una vez que termina de instalar, le damos terminar y va a ejecutar el programa. Bueno, una vez abierto el Cura, vamos a empezar con su configuración. Le ponemos que queremos empezar, que aceptamos y le damos Next. Nos va a pedir que nos registremos, que registremos esta versión de Cura. Tenemos que crear un usuario. Bueno, si quieren lo pueden hacer. Por ahora le vamos a dar Skip. Y podemos agregar la impresora. Entonces, en nuestro caso, vamos a agregar la Ender 3, que es de Creality. Creality Ender 3 Pro. Muy bien. Le damos siguiente. Los seteos por defecto van a estar correctos, así que lo vamos a dejar así. Le damos siguiente. Y bueno, y después nos explica algunas cositas. Podemos darle siguiente, siguiente y después Finish. Ya tendríamos entonces abierto el Cura y tenemos las configuraciones por defecto. En este caso, por ejemplo, acá puedo definir qué tipo de filamento voy a usar. Nosotros seguramente vamos a estar trabajando con el PLA, que es el filamento más común que existe. Acá al costado tenemos los seteos básicos de la impresora sobre cómo queremos que imprima. Ahora lo que vamos a hacer es abrir un archivo, importar un archivo que hayamos creado en Blender y vamos a ver cómo son los demás seteos del Cura. En este caso podríamos abrir directamente la casa que habíamos modelado, pero bueno, yo como otro experimento voy a crear un simple jarrón para imprimir. Este ejemplo nos va a servir posiblemente después para cuando estemos usando la impresora de arcilla. ¿Cómo podríamos hacer un jarrón? Bastante sencillo. Creamos un plano, entramos a modo edición, seleccionamos dos vértices y los borramos. Solamente nos quedamos con dos vértices. Entonces ahora agregamos el modificador Screw. Definimos sobre qué eje queremos que haga esa revolución. Bien, a esto le voy a agregar un Subdivision Surface. Básicamente para que me queden un poquito con más vértices. Bueno, acá lo podemos ver, por ejemplo, que se duplican la cantidad de vértices, haciendo que después nos quede un poco más suave. Bueno, bárbaro. Entonces voy a diseñar ahora mi jarrón sencillo. Lo único que tengo que ir haciendo es extruyendo los vértices. Y bueno, y estos dos últimos vértices los vamos a llevar al centro. Recordemos que tenemos una opción acá Merge que hace que se unan el vértice de abajo creando una figura cerrada. Por lo menos por abajo nos quedó cerrada. Si fuera un jarrón posiblemente tendríamos un pequeño espesor en la pared y eso lo podemos hacer agregando un nuevo modificador que se llama Solidify, que también ya lo habíamos visto. Nuevamente con el Solidify le podemos dar el tamaño que nosotros deseemos. Antes de hacer todo esto, yo les propongo que hagamos este jarrón a medida. La medida va a ser de unos 7 centímetros de alto. 7 centímetros de alto. Entonces voy a cambiar las medidas primero. Voy a ponerle que quiero trabajar en milímetros. Entonces voy a escalar esto. En este caso la altura está definida por el eje Y, que es el que me está dando ahora 661. Lo sigo escalando para llegar a los 70 milímetros, que serían 7 centímetros, ¿verdad? Bueno, más o menos está ahí, 7 centímetros de alto. Nuevamente, esto podría ser sobre el eje Y o el Z, según cómo hayamos creado el objeto.
Así que bueno, en todo caso eso lo vamos a ir viendo. Recordemos que nosotros es conveniente siempre aplicar la escala. Y vamos a ver que cuando apliquemos la escala ya las paredes van a cambiar también su tamaño. Control A, escale. Muy bien, me voy a los modificadores y acá el valor le voy a dar unos 3 milímetros. Entonces ya podemos trabajar, una vez que definimos la escala, ya podemos trabajar con medidas más reales. Bien, yo ya sé que este jarrón va a tener 3 milímetros de espesor. Muy bien, vamos a darle un poquito más de definición. Si lo vemos se ve un poquito facetado, así que eso simplemente se lo puedo dar subiendo este valor. Se lo vamos a dejar en un valor de 64, creo que va a estar bastante bien. Si me voy a la vista de wireframe, lo que debería obtener es que los cuadrados que conforman estas caras deberían ser más o menos parecidos todos. Si es así, entonces tenemos una malla bastante uniforme, que sería un ideal. Bien, ya tenemos nuestro pequeño jarrón. Ahora lo voy a llevar entonces al cura. ¿Cómo hacíamos esto? Nos vamos a File, Export, STL. Entonces, si recordamos, nosotros teníamos que ponerle que queremos exportar la selección, que la escala es al 1000 y activamos Scene Unit. Muy bien, acá le pongo simplemente el nombre, jarrón STL, y ya está guardado. Fantástico. Ahora nos vamos a ir al cura y vamos a traernos ese pequeño jarrón que acabamos de modelar. Está por acá y le ponemos abrir. Bueno, esto fue bastante sencillo. Ya tenemos entonces modelado y incorporado en nuestra escena el pequeño jarrón. Lo único que no me cerró, y que si me permiten lo voy a cambiar, es que si se fijan el piso del jarrón quedó con una pequeña puntita. Voy a ver si eso lo puedo corregir en el modelo. Bueno, me voy entonces a Blender y voy a crear una pequeña subdivisión acá y la voy a dejar también alineada. Estos tres vértices los voy a dejar alineados en el eje Z. Entonces selecciono los tres vértices, escalo, 0. Muy bien. Ahí ya vemos que el piso del jarrón quedó un poco más prolijo. Yo creo que esto va a funcionar mejor. Esta es una deformación posiblemente que esté generando el Solidify, que algunas veces hace cosas medio raras. Vuelvo al cura, le pongo Reload y ahora ya vemos que el piso quedó un poquito mejor. Si ahora yo si hago el slice, vamos a ver qué nos queda y luego hago el preview. Ya vemos que este jarrón ya se podría imprimir y quedaría bastante bien. Vamos a explorar un poquito el cura, algunas otras opciones que tenemos en el cura, que es básicamente que podemos mover, esta es la herramienta de mover, podemos mover un objeto para cualquier lado. Esto sobre todo tiene sentido cuando tenemos varios objetos en escena. Imaginemos que nos traemos otro jarrón y que queremos acomodarlo para que la impresión salga mejor. Entonces bueno, esto nos permite ir moviéndolo. Después tenemos la escala. Las escalas se pueden hacer sobre los distintos ejes. Si desactivamos la escala uniforme, podría por ejemplo hacerlo más ancho. O puedo escalarlo sobre los tres ejes al mismo tiempo, seleccionando acá en el centro. Muy bien, ¿qué más tenemos? También tenemos obviamente para rotar. Rotar es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas piezas que nosotros imprimamos en 3D es necesario que estén posicionadas de una manera específica. Primero, para que no gastemos tanto filamento y para que tengan mejor resistencia a esa figura. En este caso en particular, esta es la mejor posición para imprimir esta pieza, pero bueno, podríamos necesitar otra posición. Muy bien, y después tenemos los soportes. Los soportes son, los vamos a ver después quizás, cuando necesitemos realmente soportes, porque es un poquito más complicado eso. Tiene que ver con que uno puede crear soportes a medida. Hay algo que tenemos que saber sobre las impresoras 3D. Las impresoras 3D no pueden imprimir en el aire. Imaginemos que nosotros tuviéramos una figura así, ¿bien? Esto la impresora 3D de por sí no lo puede imprimir. ¿Por qué? Porque va a empezar a tirar filamento en esta zona y ese filamento simplemente va a caer al piso. Entonces no lo podría imprimir. Para eso, ¿qué es lo que hace la impresora 3D? Ahora vamos a tratar de entender mejor esto de que no puede imprimir en el aire. Voy a inclinar este jarrón, tanto como esto, por ejemplo. Y le voy a hacer un slice, que básicamente es cortarlo, ¿no? Ya directamente para la impresora. Si yo lo veo, hay una parte, que es esta, que está en el aire.
Esto, por ejemplo, la impresora no lo podría imprimir. O sea que el jarrón con esta forma no podría imprimir. Bueno, ¿qué nos proporciona Cura? Los soportes. Si yo activo los soportes y hago nuevamente ese fileteado, ese corte, entonces voy a ver que me empezó a crear soportes para todas las partes que él considera que no se pueden imprimir sin ese soporte. Toma esa decisión por sí solo, haciendo cálculos justamente de la inclinación que tenga esa pieza, y va creando estos soportes. Estos soportes están bastante bien, pero bueno, tenemos que tratar de evitar en lo más posible es que se generen esos soportes. ¿Por qué? Porque es un gasto de filamento y las impresiones llevan mucho más tiempo cuando necesitan soporte. Bien, vamos a ver que también tenemos acá la calidad. La calidad básicamente define la altura de cada capa. Si nosotros tenemos este valor más bajo, por ejemplo vamos a seleccionar punto 12, lo que voy a tener es que cada capa va a tener 0,12 milímetros de altura. Y eso va a hacer que los bordes redondeados se vean mucho mejor. Obviamente lleva más tiempo de impresión. En general con la Ender 3, con un valor de 0,2, funciona bastante bien. Y después tenemos el infill, que esto es el relleno. Yo le voy a poner primero un valor bastante bajo de relleno. Bien, en este valor bajo de relleno van a ver que entre las paredes está dejando unos huecos bastante importantes. Y lo está rellenando, obviamente, pero con muy poco relleno. Si este valor yo lo subo, por ejemplo, al 80%, vamos a ver entonces que ahora se van a rellenar mejor esos espacios. Ahí vemos, por ejemplo, que el relleno es mucho más denso. Este relleno se puede llevar hasta el 100%. Nosotros posiblemente cuando hagamos piezas que requieren mucha resistencia necesitemos un relleno del 100%. Ahí lo vemos, por ejemplo, y se ve bastante bien, y obviamente esta va a ser una pieza mucho más fuerte que con un relleno del 20, del 10%. Realmente podemos tener un control muy fino sobre cómo van a ser esas impresiones. La realidad es que por defecto los seteos que trae algunas veces pueden no darnos los resultados deseados. Uno de los más comunes, vamos a ir entonces acá a Custom y vamos a ver que tenemos un montón de opciones desplegables, ¿bien? Por ejemplo, acá en material hay una que yo suelo cambiar siempre que tiene que ver con la temperatura con la que va a imprimir la impresora. Esto depende del tipo de filamento que estemos usando. Pero en mi caso, por ejemplo, yo necesito imprimir a 210 grados. Entonces tengo que ponerlo a 210 grados. Y acá abajo se puede definir también la temperatura de la cama. La cama tiene que estar caliente mientras se imprime. ¿Bien? Esta temperatura puede variar desde los 50 grados hasta los 100 grados. En este caso, 60 grados es correcto. Una vez que tenemos entonces ya hecho el slice y tenemos los cortes, lo único que nos queda es grabar al disco. Eso lo podemos hacer con el botón que tenemos abajo a la derecha, Save to Disk, y lo podemos guardar como un G-Code en la carpeta que deseemos. También podríamos, si tenemos conectado la tarjeta SD, nos va a decir directamente que guardemos a la tarjeta SD. Una vez que tenemos la tarjeta SD, lo único que nos queda es después ponerla en la impresora 3D y comenzar la impresión. El resto de los seteos lo vamos a ir viendo, pero posiblemente en otra clase en donde vamos a ir detallando cada uno de los seteos y vamos a ver qué podemos cambiar en esta impresora. Nos vemos.